Bendito Dios y Padre nuestro, agradecemos por el que nos encontremos en esta mañana reunidos ante su presencia. Agradecemos por el regalo de la vida. Agradecemos, Señor, por la vida eterna que nos ha dado en Jesucristo. Agradecemos, Señor, por el regalo, el privilegio de formar parte de la Iglesia de Jesucristo, del cuerpo de Jesucristo, del cuerpo del Señor. Agradecemos que usted nos haya llamado, tomado, invitado a formar parte de los propósitos suyos, de los propósitos del reino de Dios. Agradecemos, Señor, que siendo nosotros insignificantes, usted le haya dado propósito y significado a nuestras vidas. Que haya perdonado, Señor, nuestras faltas, nuestra rebelión, nuestros pecados pasados. Que haya provisto una fuente de perdón para nuestros pecados del presente y aún del futuro. Que nos haya dado paz para acercarnos con confianza delante de usted y para poder confrontar nuestras propias vidas, Señor, con la pureza de su palabra, con el filo cortante de su palabra, y saber, Señor, que allí lo que hay es salud para nuestras almas, bienestar para nuestras vidas. Le damos gracias por ello, Señor, que podemos creer, Señor, que su palabra es verdad, y no una verdad que caducará en el tiempo, sino verdad que permanecerá para siempre. Le damos gracias porque podemos entenderlo así en el día de hoy. Bendíganos, le pedimos en esta oportunidad por medio de la exposición de ella, en Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar un poco sobre la iglesia. De tantas cosas que uno va escuchando y no termina uno de sorprenderse. En estos tiempos se están levantando personas que dicen que uno no debería llamarse, que la iglesia no se debería llamar iglesia, que el término iglesia no es un término bíblico, que etcétera, etcétera. Y sacan unos razonamientos torcidos, extraños. Lo cierto es que la primera vez que la palabra iglesia se usa o aparece en la Biblia, la usa el mismo Señor Jesucristo y se encuentra en Mateo 16, 18. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 16, 18, quedó registrado, le hablaba a Pedro y le dijo: tú eres Pedro, sobre esta roca, le dijo el Señor, edificaré mi iglesia. Es la primera vez que aparece ese término allí en el Nuevo Testamento. Sobre esta roca, dijo el Señor, edificaré mi iglesia, dándole un sentido de propiedad y también hablando hacia el futuro. No dijo el Señor, he edificado mi iglesia, sino dijo, edificaré en el porvenir mi iglesia. Pero no fue la única vez. Luego encontraremos más de 100 referencias en el resto del Nuevo Testamento, más de 100 referencias
a la palabra iglesia, que hacen mención de la iglesia, y siempre para referirse a la comunidad de los creyentes, al grupo de creyentes, al grupo de redimidos en Cristo, de creyentes en Cristo Jesús, de aquellos que han recibido el Evangelio de Jesucristo, que han abrazado la fe del Evangelio de Jesucristo. Es cierto, la palabra iglesia en su uso original no es una palabra religiosa, ya se usaba antiguamente. La usaban los griegos, la usaban los romanos, se usaba en el mundo antiguo y significa solamente, la palabra iglesia solo lo que significa es asamblea, reunión. Ajá, eso no es ningún problema. Pero en el contexto de las Escrituras, en el contexto de la Biblia, la iglesia no es una simple asamblea, no es una simple reunión, es el grupo de aquellos que pertenecen al Señor, que pertenecen al cuerpo del Señor. Es el grupo de los llamados, que es el otro término, que es el otro significado de la palabra iglesia. En el griego, llamados, hemos sido llamados a ser del Señor, llamados a salir de donde estábamos para venir a formar parte del cuerpo del Señor. Y en esta oportunidad vamos a considerar algunos aspectos relacionados con la iglesia del Señor Jesucristo. Había una imagen allí, un pequeño dibujo. Sí, no está, no aparece. Ok, bueno, no hay problema. Vamos al primer punto. ¿Qué decir de la iglesia? El Señor Jesucristo la adquirió con su sangre. Es lo primero que quiero mencionar en esta mañana, que recordemos. Él la adquirió con su sangre. El apóstol Pablo diría, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ese ganó allí se puede también entender como la cual Él adquirió, la cual Él compró por su propia sangre. He tratado de que pensemos, de que nos hagamos conscientes. La iglesia no es una estructura, la iglesia no son los edificios, la iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros. La iglesia es el grupo de los salvados desde el primer siglo, desde la muerte del Señor hasta que termine el proyecto. La iglesia es ese conglomerado de millones y millones de personas que han sido salvados a lo largo de estos 20 siglos de cristianismo. Y la iglesia, según esta cita, es la iglesia del Señor, la cual Él ganó, la cual Él compró por su propia sangre. Y eso es lo que hace que la iglesia sea tan especial. Eso es lo que hace que la iglesia sea lo más importante. Escúcheme, la iglesia de Jesucristo es lo más importante y lo más especial que hay sobre la faz de la tierra. No hay nada que sea más importante, no hay nada que sea más valioso, no hay nada que sea más especial sobre toda la faz de este mundo que la iglesia de Jesucristo. ¿Y qué es lo que hace que la iglesia sea tan valiosa, incomparable? Es precisamente este hecho, que el Señor Jesucristo la compró con su propia sangre. Que el Señor Jesucristo la compró por su propia sangre.
Lo que hace especial a la iglesia no son las personas que están en ella, no son las personas que la conforman. Lo que hace que la iglesia sea especial no es la forma como usted es o como yo soy o como son los otros, ni siquiera los objetivos que perseguimos. No, que la iglesia tiene buenos objetivos, quiere ayudar, quiere hacer aportes a la sociedad. No, eso no es lo que hace importante a la iglesia. Quiero ir un poco más lejos, arriesgándome a ser malinterpretado. Ni siquiera el mensaje que predicamos. Y predicamos el mensaje de la salvación. Pero ni siquiera el mensaje que predicamos es lo que todavía diríamos le da el gran valor a la iglesia. El gran valor de la iglesia se lo da que el Señor Jesucristo derramó su sangre para comprarla. El precio al cual la iglesia fue comprada. Jesucristo la compró al precio de su propia sangre. Entonces, cuando decimos que el Señor pagó un precio infinito, porque entonces ese precio es infinito, no hablamos de forma figurada, no hablamos de forma poética, sino que es real eso, ese hecho. El Señor pagó un precio infinito para comprar para sí a aquellos que habrían de ser su iglesia. No lo pagó como hombre solamente, que el Señor sufrió como hombre, que fue torturado, porque fue torturado, que fue azotado, que fue quebrantado en ese sentido, que fue humillado. Que su cuerpo fue destrozado. Pero es un precio que Él está pagando, que Él pagó también como Dios. Es esencial, es fundamental, forma parte de la revelación bíblica de lo que dijo el Señor Jesucristo. Es Dios es Dios manifestado en carne. De una forma que no podemos del todo explicar, del todo entender, es la naturaleza humana unida con la naturaleza divina en la persona del Señor Jesucristo. Y sufre el hombre Jesús y sufre el Dios encarnado. Y paga el precio el hombre Jesús. Y está pagando un precio también el Dios encarnado. Y no está separado, no hay una separación como tal. Y lo que siente el Hijo lo siente el Padre. Y de allí que el Señor Jesucristo dijo, por ejemplo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y yo y el Padre uno somos. Y no hay una separación. Simplemente hay como un velo allí que no deja, no permite, impide que se vea lo que está detrás, el velo de su humanidad. Que en algún momento el Señor lo corrió y los discípulos vieron la luz que emanaba, la gloria que emanaba. Pero los sufrimientos del Señor Jesucristo para comprarnos a nosotros, para comprar a su iglesia, son los sufrimientos de un Dios santo que se hizo hombre para venir a comprar al precio de su vida un grupo de hombres y mujeres para que fuesen su iglesia, para que fuésemos su iglesia. Que no se nos olvide entonces, mis hermanos, que fuimos comprados por el mismo Salvador a un precio infinito para hacer su iglesia, al precio de su sangre. Al precio de su sangre. La iglesia, el texto es muy cortico, la frase, la iglesia del Señor,
la cual Él ganó por su propia sangre. En segundo lugar, el Señor murió año 30, aproximadamente, 30, 31, 32, por allí, en ese lapso de tiempo. No se puede precisar con exactitud, así como la fecha de su nacimiento, año 5 antes de nuestra era, por allí más o menos, pero por allí en ese lapso es, 30 y algo. Ni siquiera la escritura es tan precisa, los evangelios dicen, era Jesús como de 30 años, creo que dice la frase, cuando comenzó a... Entonces, y asumiendo que su ministerio tuvo cerca de 3 años, entonces decimos, bueno, él tendría cerca de 33 años cuando fue crucificado, pero todo es allí más o menos aproximado. Y cuando el Señor muere y resucita, comienzan los creyentes a reunirse. Comienzan los creyentes a reunirse en el día del Señor. En el día del Señor. Los judíos milenariamente se reunían en otro día, vamos a decirlo así. Y para ellos el día central no era ese día, ese primer día de la semana. Pero en Hechos 27 nosotros tenemos una frase bastante también descriptiva. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. La iglesia tiene un día especial para reunirse, lo que quiero decir en este punto número 2. La iglesia como tal tiene un día especial para reunirse y para honrar a Dios. Yo me preguntaba, pensando, ¿qué necesidad tenemos en nuestro contexto de vida actual moderna? ¿Qué diría usted? ¿Por qué necesitamos semáforos en las calles? ¿Por qué necesitamos semáforos? ¿Por qué necesitamos otro tipo de leyes, de elementos, ¿qué le digo yo?, de principios allí administrativos? ¿Por qué necesitamos horarios? ¿Por qué las instituciones educativas necesitan horarios para clases? ¿Por qué necesitamos horarios de trabajo, las empresas, y no sencillamente que cada quien vaya a trabajar cuando quiera, o que los estudiantes vayan y se presenten cuando quieran? ¿Usted cree que funcionaría? No funcionaría. No podríamos funcionar. Entonces imagínate, llega Esteban allá a primera hora, que él es tan responsable con su trabajo, y los estudiantes llegarían, no sé a qué hora llegarían esos muchachos. Y si acá hoy, con los semáforos que funcionan, no los respetan, ¿cómo sería si no hubiesen semáforos? Un caos, todo un caos. Y entonces necesitamos eso como que para darle un poco de estructura a nuestra dinámica de sociedad. ¿Y qué sería si la iglesia no tiene tampoco, si el Señor no le deja a la iglesia un principio, pues digámoslo así, de cuándo reunirse? Pero el Señor dejó un principio, y que la iglesia debía reunirse todos los domingos en el día que resucitó el Salvador. ¿Ve? ¿Por qué no otro día? Bueno, porque fue el día que resucitó el Salvador, y en las Escrituras se le llama el día del Señor. Y porque los primeros cristianos, todos los primeros cristianos desde allí en adelante se reunían en el día del Señor. Y como nosotros leemos en esa frase, el primer día de la semana era el que se reunían los creyentes. Y ese primer día de la semana para nosotros es lo que hoy llamamos domingo. No el lunes, domingo.
El primer día de la semana es el domingo, el día del Señor. Desde ese tiempo, pasando por todos los siglos, siglo I, siglo II, todos los testimonios que se encuentran de los historiadores atestiguan que la iglesia se reunía en el día domingo, el día del Señor, el día que resucitó el Señor. ¿Se podría cambiar eso? No, no se debe cambiar. Es un asunto de identidad, es un asunto de la herencia que hemos recibido del Señor, es algo que está allí establecido en la palabra de Dios, que está establecido en la palabra de Dios y debemos simplemente plegarnos a ello, ¿no? Vivimos por Él, por nuestro Señor, nos reunimos para adorarle, para honrarle. Ahora, según este texto, nos reunimos para recibir la enseñanza de su palabra cada semana, el día que Él resucitó. ¿Qué dice allí ese texto de Hechos 27? El primer día de la semana estaban reunidos los discípulos para partir el pan y Pablo les enseñaba. Poco más adelante tocaremos algunos otros aspectos. En Hechos, capítulo 2, verso 4, en Hechos, bueno, no sé si verso 4, déjeme confirmar, pero en Hechos, capítulo 2, verso 42, en Hechos 2, 42, se nos dice qué hacían los primeros creyentes. Hay 4 aspectos que mencionan que hacían esos primeros creyentes. Hechos 2:42 dice, primero, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Número 1. ¿Lo tiene? ¿Lo está leyendo? Perseveraban en la comunión unos con otros. Número 2. En tercer lugar, perseveraban en el partimiento del pan. Y número 4, dice, perseveraban en las oraciones. Por lo menos estos 4 aspectos deberían estar presentes siempre en la iglesia del Señor. Perseverar en la doctrina, perseverar en la comunión, perseverar en el partimiento del pan y perseverar en las oraciones. Hay muchos otros aspectos en los cuales la iglesia ha sido llamada a mostrarse fiel. Fiel como administradora de la herencia recibida. Nosotros hemos recibido una herencia de la palabra de Dios, una herencia de la doctrina de los apóstoles, de la doctrina del Evangelio, una herencia de fe. Y tenemos que, como iglesia, ser fieles en cuanto a ello y con todo celo velar de no perder, de no desvirtuar, de no desfigurar la herencia que hemos recibido, porque si nos descuidamos con ello, si la doctrina se tuerce, se pierde casi todo. Si dejamos los otros elementos, descuidamos la oración y la oración pasa a ser algo sin importancia en medio de la iglesia, perdemos casi todo también. Si nos descuidamos en la comunión, entonces ¿qué viene a hacer la iglesia si no hay comunión? ¿Qué viene a hacer la iglesia? ¿En qué se convierte la iglesia donde la gente viene, donde nosotros venimos y no tenemos comunión unos con otros? Pasamos a ser como un club religioso, porque no hay comunión. Venimos solamente pan y nos vamos y ya. Pero esa no es la iglesia. Esa no es la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo, la que Él vino, la que Él ganó con su sangre, es el grupo de personas que viven con lazos más estrechos, que tienen comunión unos con otros. De allí la irrenunciable necesidad
de que cada semana se insista en lo esencial del Evangelio. En una oportunidad alguien me dijo, pero es que siempre predicas más o menos lo mismo. Algo así, me dio a entender algo así, que ¿por qué no predicaba cosas diferentes? Y yo me encuentro que es necesario insistir en lo esencial del Evangelio, insistir en lo esencial del Evangelio. Y no me interesa buscar doctrinas nuevas ni estar buscando algo que despierte la atención. No, es que necesitamos ir a lo esencial. Y entonces, si llegan dos personas nuevas, necesito que escuchen lo esencial del Evangelio. Y los que tienen más tiempo, la responsabilidad va recayendo sobre el que tiene más tiempo. Tiene por su propia cuenta que buscar también crecer y buscar también ahondar en su fe y conocer a su Señor y Dios. Que insistamos en la fe que profesamos, en el llamado que hemos recibido, en conocer los propósitos de Dios para con este mundo y para con nosotros, que insistamos sobre la necesidad que tenemos de conocer en verdad al Dios que nos ha llamado y comprado para ser suyos, y que le conozcamos por medio de los atributos que Él mismo ha revelado acerca de sí. Lo bueno es que no tenemos que estar adivinar cómo será Dios, ni estar haciendo ejercicios de imaginación, cómo será Dios. ¿Y qué piensas tú cómo es Dios? No tenemos que caer en ese plano especulativo, imaginativo, que no tiene ningún asidero, sino que podemos ir a las Escrituras y allí ver lo que Él ha dicho de sí mismo. Y allí con un buen entendimiento, y allí colocando la lámpara, y allí aplicando todo nuestro entendimiento, ver qué es lo que Él ha dicho acerca de sí, de cómo es Él, cuál es su carácter. Estas cosas, mis hermanos queridos, vienen a ser como los pilares. Toda estructura tiene sus puntos de apoyo, sus columnas. Entonces, estas cosas, la doctrina, la comunión, la oración, el que le demos importancia a estos valores, a la herencia que hemos recibido, algo está muy mal en una persona que va de iglesia en iglesia. Algo está muy mal. Hay algo que no está bien. No es normal. No es normal. Estamos llamados a fijar, llegar y anclarnos en un lugar y crecer para el Señor. Y entonces, pero estas cosas que definen la salud de la congregación, de una iglesia, vienen a ser como columnas, como pilares de apoyo para nuestra fe, puntos de anclaje. Y allí nos anclamos para no desviarnos hacia el error, hacia la falsedad, sino que permanecer viviendo con un sentido de identidad para Dios. Estamos llamados a vivir con un sentido de identidad para Dios, de que somos de Él, de que le pertenecemos a Él. Y cada vez como que ese sentido de identidad se haga más fuerte. Es verdad, al principio quizás alguno dice, bueno, yo voy allí, pero todavía no tanto. Bueno, está bien. Pero que eso a medida que le vamos conociendo y tal, entonces nos sentimos que ese sentido de identidad se hace más firme, se hace más fuerte. En tercer lugar, la iglesia es el lugar del nosotros. La iglesia es el lugar del nosotros. La cita la encuentro en 1 Corintios capítulo 10, verso 16 y 7. El apóstol Pablo dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo.
siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Allí no está hablando del Señor Jesucristo como el pan, está hablando del pan físico y está hablando en el contexto de la cena del Señor. Y dice el apóstol, ese pan físico que nosotros en la iglesia, en la reunión partimos, dice, no es la participación, la comunión del cuerpo de Cristo. Y dice, aunque es uno solo el pan que se parte, dice, nosotros somos muchos, y aunque somos muchos, somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Y todos esos muchos que somos, participamos de ese mismo pan, de ese único pan. La iglesia es la reunión de muchos en uno solo, y ese uno grande, con mayúscula. La iglesia es la reunión de muchos en uno solo, en el Señor, en uno solo. Es la conformación del cuerpo de aquel que se entregó para que los salvados pudiesen participar juntos, reunidos en un solo lugar. La iglesia es la reunión del cuerpo de aquel que se entregó para que los salvados pudiesen participar juntos del privilegio y bendiciones de ser su cuerpo. ¿Sabe? En Juan capítulo 17, versos 20 al 23, encontramos que uno de los grandes propósitos del Señor para con su iglesia, para con nosotros, el Señor oraba, decía, que lleguen a ser uno. Que lleguen a ser uno. Dice, para que sean perfectos en unidad, decía el Señor Jesucristo, oraba al Padre. Que seamos perfectos en unidad. Y ese es uno de los propósitos centrales del Señor para con nosotros. Que lleguemos a ser perfectos en unidad. Que nosotros cuando que estamos acá nos identifiquemos y nos sintamos como parte de que en esto estamos todos. Formamos parte de ese cuerpo del Señor. Estamos juntos en este propósito, en esta causa, en este cuerpo del Señor, en esta iglesia del Señor. De allí que todo aquello, hermano, que estorbe, de allí que todo aquello que impida el que alcancemos esa intimidad o que atente contra la unidad de los creyentes o que estorbe la armonía de la iglesia del Señor, debe ser visto con preocupación y debe ser atacado con oración y con acción. ¿Qué quiere el Señor de la iglesia? Unidad. Y unidad perfecta. Y unidad perfecta. Lo que venga a dividir la iglesia no será. Lo que atente contra la unidad de la iglesia no vendrá de arriba. Aquello que estorbe la armonía de los creyentes, hay que pasarle el esmeril y alisarlo. O sea, pero todo aquello que impida eso, tenemos que tratar de sacarlo. ¿Sabe? Uno de los aspectos más enriquecedores de la vida cristiana está relacionado con ese hecho, de que podamos reconocernos como miembros del cuerpo y familia que es la iglesia.
¿Qué ve usted en la iglesia? ¿Qué ve usted en la iglesia? Estamos invitados a ver en la iglesia una familia. Una familia. Estamos invitados por el Señor mismo a ver en la iglesia, a encontrar en la iglesia del Señor, una familia. Y esto no es un buen deseo. Esto es lo que el Señor dijo. Los que no tienen en la iglesia, escúcheme, los que no tienen en la iglesia una familia, no saben de todas las preciosas bendiciones que se están perdiendo. Los que no tienen en la iglesia una familia, no saben de lo que se pierden. No saben de lo que se pierden. Y oro y deseo para usted y para cada uno de los que estamos acá, para todos, que usted pueda encontrar en la iglesia del Señor una familia en la cual usted se sienta a gusto y usted la disfrute y usted descubra el tesoro que es la iglesia como familia. Relaciones significativas, amistades profundas y significativas, una confianza maravillosa, qué sé yo, o sea, ¿será porque tengo que decirlo? ¿Será que decirle que las relaciones más significativas de mi vida se han dado en la iglesia? Han estado en la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor. Tengo amigos en en otras áreas, sí, como todos, pues, y también, pero la iglesia podemos y estamos invitados a amarnos y a tener confianza unos con otros y acompañarnos y a, como dice Pablo, y a llorar unos con otros y a reír unos con otros. La iglesia es el lugar del nosotros, mis hermanos. Número 4. La iglesia vive recordando a su Señor que murió por ella. La iglesia vive recordando al que murió, a su Señor. Y esto porque Él mismo dijo, hagan esto en memoria de mí. Hagan esto y piensen en mí. Y hagan esto y cada vez que hagan esto, recuérdense que yo morí por ustedes. La cita está en Lucas 22:19. Tomó el pan el Señor, dio gracias, lo partió, les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y sabe, sea cual sea el lugar desde donde nos pongamos la mirada, estando en el campo del Señor, estando en la arena del Señor, estando en el reino de Dios, los ojos van, la mirada van, el enfoque apunta hacia la cruz. Sea donde sea que estemos, el enfoque va hacia la cruz, en el centro del campo, en el centro de todo lo que se ha revelado está la cruz de Cristo, está la cruz del Señor, donde su cuerpo fue molido, donde su sangre se derramó, y no solo en el pasado, sino que en el futuro, cuando se le va a lavar, dirán, allí está el que derramó su sangre.
Y nosotros diremos, allí está nuestro Salvador que nos compró con su sangre. Y los del pasado dirían, allá está el que vendría para rescatarnos con su sangre. Y Él nos mandó que le recordásemos en ese aspecto de su amor, en su sufrimiento, en su dura muerte por nosotros. Leía en estos días, lo guardé por allí la publicación, una mujer sueca, creo, se despierta a medianoche, no sé, y hay un incendio en la casa, y bueno, y está ella con sus hijos, y no hay nadie para ayudarle, y un incendio fuerte, y la mujer allí sola, o sea, fue sacando a cada uno de sus hijos, y se quemó, pero terriblemente. Terriblemente, terriblemente. Después tuvo que ser sometida, creo que a más de 20 cirugías, quedó toda desfigurada, la foto, o sea. Y entonces ella dijo, yo no podía dejar a mis hijos allí. Entonces tenía mis 6 niños y 6 tenía que sacar. Y así, o sea, como fue, y bajo las llamas y quemándose y tal, y sacó a sus muchachos de allí. Yo digo, el amor que puede tanto, que puede ser capaz de sacrificar tanto, ¿no? ¿Con qué amor ahora tendrán estos hijos para con esa madre de ellos, que se sacrificó así por ellos, ¿no? Y yo pienso, una de las razones de nuestra superficialidad, de la superficialidad de nuestra fe, o de tantos creyentes de hoy día, es que no nos detenemos a contemplar al Señor en su sufrimiento. No nos detenemos casi a contemplar al Señor en la cruz, al Señor en su sufrir, al Señor en su agonía, que reflexionamos poco en ello. Y el acto de tomar el pan y de tomar el vino en la cena del Señor, además de ser una ordenanza, es una invitación a que pensemos, recordemos, reflexionemos en lo que nuestro Salvador sufrió para salvarnos. El Salvador nuestro sufrió y sufrió mucho para salvarnos. Y Dios, usted lo he dicho, usted lo ha escuchado, usted lo sabe, Dios no nos podía perdonar ni un solo pecado si el Señor no muere en la cruz. ¿Sabe? Si lo entendemos, si lo vemos, que ni un solo pecado podría el Señor haber perdonado, el Señor nuestro Dios poder perdonado si el Señor no muere en la cruz. Porque podemos pensar y engañarnos, equivocarnos, quiero decir, pensar, bueno, Él tenía que morir porque eran muchos los pecadores, sí eran muchos, pero aunque hubiese sido un solo pecador, con un solo pecado, ese único pecado demandaba la muerte del Señor Jesucristo. Y entonces nosotros tenemos que ponernos en el lugar de ese único pecador. Y que nosotros somos en el objeto de los sufrimientos del Señor. Sufrimientos que Él asume no por obligación, sino por amor. Que Él asume voluntariamente porque Él quiere comprarnos para que seamos suyos y para limpiarnos y para rescatarnos. Estamos respondiendo al mensaje del Señor. Estamos respondiendo al sacrificio de amor de nuestro Dios. En quinto y último lugar, la iglesia está conformada por todos los redimidos de todo linaje, lengua, pueblo y nación. La frase bíblica, la iglesia está formada por los redimidos de todo linaje, lengua, pueblo y nación.
Y aunque eso es asombroso y sin igual, la gloria y la alabanza, la admiración y la aclamación, los elogios y las proclamas de grandeza no son para la iglesia. La iglesia asombra, la iglesia causa admiración. La iglesia, si nosotros la viésemos, uno dice, la iglesia es maravillosa. La iglesia va allí con el poder de Cristo. La iglesia tiene ni siquiera las puertas del infierno pueden detenerla. Pero cuando nosotros vemos, dice, no, pero la gloria no es de la iglesia. La alabanza no es de la iglesia. La admiración tiene que estar más allá y no en la iglesia, no centrada en la iglesia, sino que pertenece a aquel que derramó su sangre por ella. Y una ventana para esto, mis hermanos, la encontramos en Apocalipsis 5. Apocalipsis 5 es un himno dedicado a aquel que fue sacrificado y derramó su sangre para glorificar al Padre y redimirnos para Dios. Hay un extracto de ese capítulo allí en la presentación. El apóstol Juan tiene una revelación, una visión de cosas que suceden allá en el cielo. Y Juan dice, yo vi un trono altísimo, sublime, y estaba allí Dios sobre su trono. Y alguien preguntaba, un ángel se levantó, dice Juan, preguntando, porque el que estaba en el trono tenía un libro en su mano, un libro sellado, y el ángel preguntaba, ¿hay alguien digno de ir y tomar ese libro y abrirlo, desatar su sello? Y Juan dice, yo estaba esperando, y dice, nadie, no había nadie digno. En todo lugar, en todo, dice, no había nadie que pudiese ser, que fuese digno de ir a tomar ese libro. Juan dice, me puse a llorar, porque ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ninguna parte había alguien digno de tomar ese libro. Y dice, y se acercó a mí otro ángel, creo, dice Juan, y dice, me dijo, no llores, hay alguien que puede tomar ese libro. Y dice Juan que él vio un cordero como ensangrentado. Dice Juan, vi un cordero, pero ese cordero estaba como si hubiese sido sacrificado, estaba manchado de sangre, como inmolado. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero y cantaban diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Oí la voz de muchos ángeles, millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza,
la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Bendito su nombre. Gloria al Señor. Sabe, hermano, nos vemos muchas veces apocados, golpeados, empequeñecidos con los problemas, con las limitaciones, con las tribulaciones. Pero como iglesia formamos parte del más grande proyecto jamás concebido que se está llevando a realización en este universo de Dios, el proyecto del reino de Dios. Un proyecto donde la iglesia tiene un papel principal, donde la cabeza, por supuesto, es el Señor Jesucristo, pero su iglesia, que somos nosotros, que somos su cuerpo, estamos en todo relacionados con sus logros, con sus victorias, con sus conquistas, y reinaremos también por siempre con Él. Bendito el nombre del Señor. Incline un momento su rostro, oremos un minuto. Glorioso Señor y Dios nuestro, queremos darle a usted las gracias, la alabanza por permitirnos que estar nosotros, Señor, en su iglesia, formar parte de su iglesia, habernos invitado a formar parte de su iglesia. Queremos alabarle por aquel que derramó su sangre por nosotros, para que fuésemos suyos, aquel que nos compró al precio de su propia vida, de su propia sangre. Queremos alabarle, Señor, por ser la iglesia, el lugar donde estamos reunidos para ser un cuerpo, una familia de fe. Queremos alabarle, Señor y Dios nuestro, por la herencia que nos ha dado. No estamos improvisando según se nos ocurran las cosas. Hemos recibido una herencia, Señor, de fe, de ordenanzas, de mandatos, Señor, a los cuales, Señor, plegarnos, Señor, con sencillez, al mismo tiempo con libertad, para practicar la fe que hemos recibido, la doctrina que hemos heredado, el evangelio, Señor, que ha llegado hasta nosotros. Queremos alabarles, Señor y Dios nuestro, porque la gloria de nuestro Salvador, en esa gloria, por esa gloria nosotros somos también bendecidos. Él es nuestra cabeza, nosotros su cuerpo. Él es el que venció y nosotros participamos de esa victoria que Él ganó para nosotros, a favor nuestro. Queremos alabarle, Señor y Dios nuestro, porque podemos recordarle a Él en sus sufrimientos, en sus agonías, contemplar la profundidad de su amor, contemplar la grandeza, Señor, de su propósito para con nosotros. Gracias por la sangre de Jesucristo, que nos lavó, que nos limpió, que nos santificó. Gracias por la iglesia de Jesucristo. Gracias por la vida que nos ha dado en el Salvador. Ayúdenos a llevar fruto. Ayúdenos a descubrir la plenitud de bendiciones que tiene usted, Señor, que derrama usted, Señor, en medio de su iglesia.
podamos disfrutarlas, podamos descubrirlas, podamos experimentarlas en Cristo Jesús. Amén.